la historia de una mujer que aparentemente encontró a su novio con otra en un hotel alojamiento. La situación desencadenó en una paliza feroz contra esta chica, quedó en estado de inconsciencia y la verdad que preocupa y mucho su estado de salud y su recuperación. Va lento, mejora, pero ha quedado en un estado calamitoso, todo porque aparentemente lo habría descubierto a él, futbolista del club Boca Unidos, en un hotel alojamiento, una situación íntima con otra mujer. Está Josefina, la mamá de la víctima, en comunicación telefónica con nosotros. Josefina, ¿cómo le va? Soy Melina Fleiderman y Guillermo Favale también en el estudio para saludarla. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien, ¿nos puede contar usted qué fue lo que pasó con su hija? Yo te puedo contar lo que me contaron las amigas, porque Florencia no es que habla mucho. Claro. Florencia habla y llora. Josefina, mire, le pido que nos espere un segundito nada más en línea, que nos está llamando otra unidad móvil porque está hablando en vivo Florencio Randazzo, pero en un ratito retomamos la conversación con esta señora. A dar todas las explicaciones que debamos dar. Acá estoy para hacer referencia a una presentación que realizaron en Nueva York los fondos buitres en contra de mi persona. En primer lugar, quiero decir que para mí es un halago que me ataquen los fondos buitres, porque son verdaderamente unos delincuentes que pretenden lucrar con el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino en los últimos 12 años. En mi caso, el ataque de Paul Singer y sus secuaces tiene que ver con que soy precandidato a presidente de este gobierno. Que quede claro, armaron una denuncia por enriquecimiento ilícito donde yo aparezco encabezando esa denuncia. Porque seguramente, no tengan ninguna duda, igual que la presidenta, creo firmemente y fielmente en la independencia de la política, en la autonomía de la política, por encima de cualquier poder económico, mediático, por más importante que sea. Nuestro compromiso y el compromiso de la presidenta, que explica parte de las tensiones vividas en los últimos años en la Argentina, está vinculada precisamente a eso, a defender el interés de las mayorías sobre estos grupos mediáticos y económicos que tanto daño le han hecho a la Argentina, que condicionaron los gobiernos democráticos, como el doctor Alfonsín, que no le dejaron ni siquiera terminar su mandato. Menem terminó siendo un instrumento al servicio de estos grupos económicos y mediáticos. Nos prometió el paraíso y nos llevó al infierno. Y de la Rúa la expresión más clara y cabal de cuando estos grupos económicos y mediáticos ponen un candidato, cómo termina un país. Quiero que presten especial atención todos los que están acá, son todos periodistas, a los cuales respeto a todos, más allá que sé que muchos de ustedes muchas veces no pueden escribir lo que verdaderamente creen y piensan, seguramente, estoy absolutamente convencido. En primer lugar, quiero dejar aclarado que mi declaración jurada es pública, mi declaración jurada es pública. Yo vengo presentando declaración jurada desde el año 1993. Sí, era muy joven. Hace 22 años que presento declaración jurada. Hace 22 años que pago impuesto a las ganancias y pago ingresos brutos. Vuelvo a repetir. Hace 22 años que presento declaración jurada, que pago impuesto a las ganancias y que pago ingresos brutos. Me gustaría saber cuántos candidatos a presidente pueden decir lo mismo. Por supuesto que la información referida a mi declaración jurada, que presentan los buitres y de las cuales se hacen eco el diario Clarín, La Nación y Perfil, es parcial y tergiversada. Los buitres mencionan un incremento patrimonial. Quiero aclararle que el incremento patrimonial se debe precisamente a la revaluación fiscal hecha por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a repetir, no hubo incremento patrimonial. El incremento patrimonial se debe al revalúo fiscal hecho por la provincia de Buenos Aires. Pero más grave aún es el hecho que Paul Singer menciona en su informe
una supuesta causa por enriquecimiento ilícito por la compra de una estancia. Muchos de ustedes recordarán una denuncia absolutamente falsa, en plena discusión con el sector agropecuario, donde quien les habla era el representante del gobierno, hecha en aquel momento por el presidente de la Sociedad Rural de Bedia, el delincuente de Adrián Duhalde. En aquel momento recibí las disculpas del caso a través de una carta hecha por este señor, quien fue también a ver al intendente municipal, Alberto Conlochiari, para decirle que se había equivocado. Yo, no conforme con eso, fui yo el que inicié una causa contra el presidente de la Sociedad Rural de Bedia. Por supuesto que terminé ganándola en el juzgado número 40, a cargo de Horacio Liberti, en diciembre del 2012. Hubo una apelación y fue a Cámara, gané en Cámara. En la Cámara, en la Sala F, que integran los jueces José Luis Galmarini, Fernando Poses Aguier y Hernando Zanoni, en diciembre del 2013. El resultado de ese juicio fue que Adrián Duhalde, el presidente de la Sociedad Rural de Bedia, tuvo que depositar el 26 de septiembre del año pasado 130.000 pesos que doné al Patronato de la Infancia de mi ciudad de Chivilcoy. Qué poco vale el honor de los hombres que somos públicos. Qué poco vale el honor de los hombres que somos públicos. Está claro que el carácter de esta vergonzosa y poco seria presentación de estos buitres es política, porque ellos también tienen candidato, no lo digo yo, lo dicen ellos. Pueden recurrir a los diarios con fecha de el 26 de julio del 2014, donde los buitres consideran que Macri, Massa y Scioli son los mejores candidatos presidenciables. Lo dijeron ellos, fue reflejado en los medios de comunicación y está en la página de los fondos buitres. Quiero decirle a los fondos buitres y a su representante, Paul Singer, que yo no les tengo miedo, que a mí no me van a correr, que a mí no me van a manchar, y mucho menos el honor de mis hijos. Y que al igual que la presidenta no estoy dispuesto a ser empleado de ellos, está claro, porque yo tengo un único interés a defender, que es el interés de los argentinos, y para eso trabajo todos los días. Y aprovecho la oportunidad para pedirle al resto de los candidatos presidenciales, acá que están ustedes, que representan a los medios de comunicación más importantes en la Argentina, que presenten públicamente sus declaraciones juradas. Sería interesante saber desde cuándo pagan impuestos a las ganancias. ¿Desde cuándo pagan ingresos brutos? Ingresos brutos se paga por aquellas actividades que no son remuneraciones salariales. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo pagan IVA? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? ¿Dónde veranean? ¿De qué forma veranean? ¿Cuántos viajes al año hacen ellos y sus familias? ¿Y en qué viajan? ¿En aviones particulares? ¿Viajan en primera? Sería importante que se lo pregunten. Finalmente, quiero aclarar, ante una información difundida por Canal 13 del Grupo Clarín, que no tengo cuentas en el exterior, como sí la tienen los dueños de este grupo mediático. Vuelvo a repetir, no tengo cuentas en el exterior, como sí la tienen los dueños de este multimedio. Quedo a todas las preguntas. Quiero aclararle acá al colega de ustedes que hace un rato decía que para qué vamos a ir a la conferencia de prensa, que era un monólogo. Yo he sido siempre respetuoso y siempre me he sometido a todas las preguntas que ustedes consideran necesarias. Gracias. Sí, ministro, buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Le quería preguntar en primer lugar si consultó o le pidió permiso o le comunicó a la presidenta que iba a hacer esta conferencia para dar esta explicación. Y en segundo lugar, y en función de lo que usted viene mencionando, de que a lo mejor determinados medios toman de manera sesgada la información, ¿por qué no aprovecha esta oportunidad y responde lo mismo que le gustaría que respondan los otros candidatos sobre usted y queda todo claro?
Primero, por supuesto, que le comuniqué a la presidenta de que iba a hacer una conferencia de prensa para explicar este ataque por parte de Paul Singer y sus secuaces en relación a información absolutamente mentirosa y tergiversada. Y las explicaciones son las que le he dado recién. Yo presento declaración jurada desde el año 1993, pago ganancias desde el año 1993, pago mi matrícula como contador público profesional desde el año 1989, pago ingresos brutos por otras actividades que son grabadas, ¿sí?, independientemente del salario, desde el año 1994. Le voy a responder cada una de las preguntas. Vivo en una casa de un barrio medio de la ciudad de La Plata, no vivo en ningún country. Veraneo de hace muchísimos años, de hace 15 años, en una misma casa en la localidad de Valeria del Mar, ¿sí?, que es dueña Eduardo Busto, que es el dueño también del complejo Valeria Village. Mi familia y mi mujer han viajado en 16 años una sola vez a Orlando el año pasado, viajando en turista. Creo que estas son las preguntas que yo hice, que sería importante que respondan los candidatos presidenciales de las otras fuerzas políticas y los propios. ¿A mí? Liliana Franco, de Ámbito. Usted dijo que básicamente el incremento patrimonial que hizo la denuncia de los fondos buitre surge por su revalúo inmobiliario, supongo será el impuesto lo que hizo Scioli. ¿Eso significa que usted tiene una sola propiedad? No, lo que yo tengo está en la declaración jurada. Lo que le digo es que hay un aumento de las evaluaciones fiscales de bienes que yo tengo radicado en la provincia de Buenos Aires, que explican el 85% del incremento patrimonial. Después, usted habló con la presidenta, ha hecho una exposición clara de su situación frente a los fondos buitre, pero también la denuncia, que surge todo de las declaraciones juradas, involucra a otros funcionarios. ¿Sabe usted si se va a explicar la situación de otros funcionarios, dado que usted pertenece al gobierno? Seguramente cada uno hará lo propio, lo que considera más conveniente. Ministro, acá de Ibáñez para 360 TV. Si puede dejar más en claro, usted dijo que hay una parte de este informe que presentó que es parcialmente, es verdad, de lo que se publicó, si puede especificar qué parte es verdad. Y con respecto a los precandidatos presidenciales, también en esos está, bueno, Macri, que lo nombró, y también de la misma fuerza kirchnerista, ¿lo cita usted al gobernador Scioli? Está claro que lo cita el gobernador Scioli, a Macri y a Massa son los fondos buitres. Y la información periodística aparecida con fecha, recién le decía, 22 de julio, donde dice: los buitres consideran que Scioli, Macri y Massa son los mejores candidatos presidenciales. Vuelvo a repetirle, parte de la denuncia habla de un incremento patrimonial desde el año 2008 al 2011 del 100%. Le aclaro, ese incremento patrimonial estuvo vinculado al revalúo de las propiedades, al precio de las propiedades que se toma para la declaración jurada, llevado adelante por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la otra mitad de la denuncia a una supuesta estancia que acabo de explicarle claramente, que cuando fui difamado inicié un juicio. Yo no tengo ninguna causa por enriquecimiento ilícito, absolutamente ninguna. Y la que en realidad, lo que hice en aquel momento fue iniciar yo la causa, ¿sí?, para demostrar la verdad. La verdad fue demostrada en primera instancia, en Cámara, y recibiendo una indemnización que la deposité en el Patronato de la Infancia de Chivilcoy. Juicio que le gané al delincuente de Adrián Dualde, presidente de la Sociedad Rural de Bedia. Ministro, buenas tardes. Silvina Brandimarte, quería preguntarle si el resto de los funcionarios del gobierno que están implicados en esta denuncia también van a salir a dar explicaciones, por un lado, si usted tiene previsto recurrir a la justicia. Y cuando en algunas oportunidades se investiga este tipo de denuncias, suelen aparecer en algunos casos sociedades fantasmas, nombres de fantasía. ¿Esto también queda descartado por usted ante una eventual investigación? Absolutamente. Yo no tengo nada que ocultar, absolutamente nada. Mi declaración jurada es pública y está claro que tiene una intencionalidad el señor Paul Singer, representante de los fondos buitres,
de estos delincuentes que quieren lucrar con el esfuerzo del pueblo argentino. Seguramente que otro presidente, ¿sí?, con mucha menos vocación y voluntad de defender los intereses de la mayoría, ya hubiera arreglado con los fondos buitres. No va a ser el caso de la Presidenta de la República. Con nosotros no van a poder, y de hecho lo hemos demostrado. Ministro Gastón Zulás, del noticiero de la TV Pública, usted justamente dijo que antes de la conferencia le comunicó que iba a formularla a la Presidenta de la Nación. ¿Qué fue lo que le dijo la Presidenta sobre su decisión y sobre la denuncia, si es que le comentó algo que realizaron los fondos buitres? Le pareció muy bien que haga esta conferencia de prensa y explique en qué se ha basado esta denuncia, qué es lo que estoy haciendo. Si no hay más preguntas, le agradezco y les pido... Sí. Ministro, buenas tardes. Sobre la denuncia que usted tenía, que después este denunciante se retractó, pero también hubo una noticia después que la Cámara le exigía a usted que mostrara un informe reservado, un anexo reservado de su declaración jurada. ¿Eso Sí. lo hizo? Muy buena pregunta la suya, Mariana Verón, porque en aquel momento, que fue el 26 de septiembre del año pasado, con mucha objetividad, tanto el diario Clarín, que me puso en el semáforo en rojo, amplían la investigación por enriquecimiento ilícito de Randazzo, como el diario La Nación, que hacía mención a esto, decían que ampliaban la investigación. Lo que había era un pedido de parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sobre la información reservada de la declaración jurada, que no es más ni menos que el nombre de, por ejemplo, del banco donde tengo la caja de ahorro, que no es más ni menos que el domicilio donde vivo. ¿Sabe lo que hice? Me apersoné en la Oficina Anticorrupción, porque corresponde hacerlo en forma personal. Rompí el sobre lacrado y no solamente le entregué a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas lo que me estaba solicitando, que era sobre un periodo, sino desde la fecha que inicié como funcionario del gobierno hasta el último día. Cosa que tampoco nunca, por supuesto, se dio información. Gracias, ministro. Cuando usted respondía a mi pregunta, dejó allí entrever la posibilidad de que no haya un arreglo con los fondos buitre. Usted dijo textualmente, con nosotros no van a poder. ¿Están definitivamente cerradas? ¿Se puede dar por hecho que en lo que queda del mandato de la Presidenta no va a haber negociación? ¿Las cosas quedan como están? Yo no puedo decir eso porque no me corresponde. Lo que sí le aseguro es que nosotros con delincuentes no arreglamos y vamos a defender el interés de los argentinos. Gracias. Si tienen alguna duda... Gracias.